Creo que me voy a meter un Santi Sampaio, ¿eh? Me voy a meter un Santi Sampaio, yo creo. Cantimplorox 6, pero mételo por el Petruguer para arriba y para abajo. No, no, no. El Santi Sampaio se mete por el Cantimplorox, eso es sabido. NNN6, ¿opinas que tirar cascaras de pipas al suelo no pasa nada porque es biodegradable? A ver, lo de tirar basura al suelo no es recomendable, por un motivo. Mirar, tirar mierda al suelo, aunque sea biodegradable... Cantimplorox 6, ¿es posible que las cosas que tiras al suelo biodegradables son biodesagradables de ver o de pisar? Exacto. El problema de tirar cosas al suelo que aunque sean biodegradables es que da una sensación de basurero, con lo cual alientas a otras personas a tirar mierda. Y esa persona puede tirar algo biodegradable o no. Y adicionalmente, ya siendo muy puristas, el tirar cosas biodegradables, particularmente en entornos naturales, es negativo. ¿Por qué? Porque estás incorporando nutrientes que no se producen en ese ecosistema y podría dar lugar a una pequeña variabilidad en el ecosistema. Dices tú, pero ¿qué importa que tires una cáscara de plátano? Bueno, pero es que si todas las personas tiran una cáscara de plátano en un parque natural, por ejemplo, que está muy protegido, lo que va a ocurrir es que va a haber un input de nutrientes de forma artificial que pueden alterar ligeramente a las comunidades y organismos locales, básicamente. Entonces, lo mejor es no tirar cosas al suelo. En mi caso, es mi terreno, nadie va a entrar aquí, así que me la pela, lo tiro porque me sale de los c******s. Efectivamente es biodegradable, no va a alentar a que otras personas tiren nada, porque es mi terreno, y ese input de nutriente que tiene una única persona en un terreno de estas características es absolutamente insignificante. Pero yo por el monte no tiro una cáscara de plátano, yo me la llevo para mi casa, básicamente. Bueno, depende de dónde lo hagas, depende, tiene su impacto, ¿eh? Hay muchos artículos que se llaman, no sé si se llama ecopaisajismo, ¿cómo se llama eso? Me cago en Dios, se llama... Bueno, es el impacto del turismo en los ecosistemas. Conocí a una persona que investigaba en ese campo y este chaval estudiaba el impacto en las rutas de senderismo del turismo. El principal impacto, evidentemente, es el pisoteo. Eso implica una degradación del entorno porque la gente va pisando, cada vez los caminos se van haciendo más anchos. Eso va haciendo una fragmentación a nivel de microhábitat, que para algunas especies es determinante, particularmente para especies muy vulnerables. Y luego, adicionalmente, los turistas también favorecen eso, que tiran basura, y eso puede ir alterando, digamos, la flora de los microparches de vegetación que se van generando, y eso a largo plazo, si es una zona que pasa mucho turismo y no está regulado, puede llevar a la desaparición de ese ecosistema, al menos localmente, ¿sabes? Puede haber algún tipo de extinciones locales o dispersión, y luego, evidentemente, si es un ambiente muy degradado, favorece la introducción de especies invasoras, porque particularmente los turistas, como suelen viajar por toda la isla, en los zapatos, en la ropa, pueden llevar semillas de plantas invasoras que cuando entras en un entorno muy pristino, o como suelen ser los entornos así muy naturales, esta degradación, sumado a que tú puedes ser portador de semillas y dispersar especies invasoras, puede llevar a la desaparición de hábitats naturales. O sea, no es una cosa menor, ¿eh? De hecho, la ética del montañero debería ser, cuando vas a entrar a un parque natural o a una zona natural, lo primero que tienes que asegurarte es de que las botas con las que usas están limpias, y si no, de cepillar bien tu ropa y tus botas antes de entrar en un entorno natural. Nadie lo hace, yo ni siquiera lo hago, pero debería ser la ética de esa actividad, porque puedes causar impacto, particularmente en zonas que son como muy pristinas, son zonas que la acción humana es prácticamente nula, ¿sabes? No funciona así. Eso es una visión antropocéntrica de la naturaleza y por lo tanto es una absoluta tontería pensar así. Básicamente, que tus acciones causen la extinción de otro animal no lo convierten a ese en gilipollas, sino a ti en irresponsable, porque tu mera existencia, la existencia del ser humano, es la que provoca la aparición del concepto naturaleza, porque el concepto natural no existe sin la ausencia del ser humano. O sea, es decir, si no hay seres humanos, no existe el concepto artificial, ¿me entiendes? No existe el concepto natural, porque lo natural es una contraposición a la existencia del ser humano. Entonces, si tus acciones causan un impacto en la naturaleza, no tengas la mínima duda que antes o después esa acción te va a venir de vuelta, pero la hostia va a ser tremenda. Y eso ocurre, por ejemplo, con el cambio climático, ocurre, por ejemplo, con los incendios. Es decir, si yo cojo una cerillita y la tiro aquí y causa un incendio de la Virgen que se extingue toda la flora, entonces, pues vaya mierda. Si una pequeña cerillita se carga un bosque milenario, pues vaya mierda de bosque. Es un pensamiento que no tiene sentido ninguno, ¿sabes?
No, no la ha rechazado, no es que la haya rechazado, el ser humano vive en el espacio biofísico y por mucho que... Es básicamente, mira, destruir la naturaleza y contaminarla aposta es básicamente como cagar en el suelo de tu cocina. Tú puedes cagar en el suelo de tu cocina y no pasa nada, no te vas a morir, pero dificulta mucho tu vida. Y cuantos más excrementos deposites en el suelo de tu cocina, porque no pasa nada, que mardá, pues lo que va a ocurrir es que vas a empezar a contraer enfermedades debido a la insalubridad donde vives y entonces el hecho de hacer las cosas de forma irresponsable va a tener un impacto en ti a la larga o a la no tan larga, que no te va a compensar esa irresponsabilidad. Pues lo mismo pasa con los ecosistemas, básicamente. No es así. Nosotros no actuamos como un animal, ¿sabes? No extraemos los recursos para comer, ¿sabes? No actuamos como un animal. Un animal no necesita comunicarse a través de un teléfono, ¿sabes? O me refiero, un animal no paga alquiler, o sea, no somos un animal funcionalmente en el ecosistema, ¿sabes? No, yo no sé dónde has encontrado esa información, pero esa afirmación implica que no sabes de qué va el tema, básicamente. Yo te lo puedo explicar sin ningún problema, pero deduzco que un poco por tu comportamiento y tus comentarios va a ser perder el tiempo. Sí, a ver, sí, los osos, por ejemplo, necesitan unas características muy concretas para vivir. Tú, por ejemplo, a un oso le pasas una autopista por el medio de su hábitat y muy posiblemente a la larga ese oso acabe desapareciendo. ¿Por qué? Porque has provocado una fragmentación de su hábitat. Los animales generalmente tan grandes tienen una cosa que se denomina área de campeo, que es el área necesaria para que un animal pueda subsistir. Si eres un depredador, tienes un área de campeo más grande que si eres una presa. Normalmente los depredadores... ¿Por qué? Porque las presas necesitan un área de campeo. ¿Qué es un área de campeo? Es básicamente una zona en la que tienes todos los recursos necesarios para subsistir. Por ejemplo, un conejo, no sé el área de campeo de un conejo, pero puede ser media hectárea, entonces se considera que un conejo en media hectárea tiene todos los recursos necesarios para sobrevivir, es decir, tiene alimento que se regenera de forma constante para que lo pueda comer y nunca le falte, tiene agua, tiene refugio suficiente. Un depredador, evidentemente, como caza un conejo, pues tiene que tener un área más grande en la que sea capaz de cazar conejos y que nunca se extingan los conejos. Esas son las áreas de campeo, o en inglés home range, son las áreas necesarias para que subsista una población de animales. Cuanto más grande es el animal y cuanto más depredador es, más área de campeo necesita. Por tanto, un oso, no sé qué área de campeo necesita, pero fácilmente necesitará 30 o 40 hectáreas por oso, o sea, fácilmente, o por mini población de osos, por pareja de osos. No sé, desconozco el oso, por ejemplo, una comadreja necesita, por ejemplo, una hectárea. Igual un lobo necesita 10 hectáreas. Es decir, un lobo en 5 hectáreas es incapaz de mantener una población viable, por ejemplo. Entonces, claro, si tú pasas una carretera por el medio, al fragmentar eso, pues haces que se reduzca su área de campeo y que sus probabilidades de subsistir sean menores, ¿no? No tiene por qué, pero a priori, a la larga va a acabar por perjudicarle. Bueno, eso de que no pasa nada, no es que no pase nada, es que tú no sabes lo que pasa, que es diferente. Que se hayan extinguido especies y a ti no te haya afectado porque no sabes del tema, no implica que no pase nada, ¿sabes? Es como decir, no existe el hambre porque no la he visto, ¿sabes? Es el mismo tipo de argumentario. O sea, tu ignorancia no implica que las cosas no sucedan. No te estoy llamando bueno, en este tema, si que eres un poco ignorante, no te ofendas que no te lo llamo despectivamente. Simplemente eso, que tú no conozcas algo no implica, punto uno, no implica que no te afecte, simplemente implica que no sabes las repercusiones de lo que ocurre. No, yo no me puedo volver famoso, o sea, me puedo volver famoso, no sé si podría. Es que pensar que a mí me gusta... Es que claro, es lo que hablaba el otro día. A ver, punto uno, esto es hablar por fumar porros, básicamente, porque no va a ocurrir... O sea, no tiene sentido la conversación, pero bueno. Hablándola en un plano, vamos a llamarle ficticio, es un poco incompatible, ¿eh? Porque mucha peña se convierte en falta de diálogo, ¿sabes? Es lo que comenté siempre, que a mí me cunde mi directo porque se puede interactuar con el chat, podemos estar hablando de cosas que yo no tengo ni idea, yo que sé, imagínate, de política, de economía, podemos hablar de cosas así desde el punto de vista del entretenimiento. Luego también os puedo hablar de cosas de mi chollo, si surge, que de vez en cuando surge. ¿Por qué surge? Porque evidentemente el proyecto que estoy haciendo es en la naturaleza. Entonces, de alguna forma u otra, es inevitable que surjan temas de que si el lobo se come al ganado hay que matarlo, que si el cambio climático, que si los incendios no sé qué, o sea, es inevitable que surja este tema. Y no pasa nada, surge y lo hablamos y ya está. Y en este tema, pues evidentemente, no soy tan tolerante como en otros, porque sé de lo que estoy hablando, y entonces, si viene una persona y me dice una chorrada, pues le digo, mira, tío, tú no sabes de lo que hablas y ya está. Me refiero, no soy tan democrático como en hablar de otros temas que yo no sé, pero bueno, que es interesante también porque, hostia, a quien le interese, pues oye, son temas que son bonitos, a la naturaleza es un tema que es muy bonito, tío, y nos repercute muchísimas cosas en nuestro día a día, aunque nosotros pensemos que no, hay cantidad de consecuencias derivadas de nuestra mala gestión. Es que el problema es que la gestión de la naturaleza es completamente anecdótica, o sea, no se gestiona realmente, no se gestiona el impacto del ser humano en la naturaleza. Es digamos, la conservación de la naturaleza es bastante reciente en comparación con otras ciencias como la biología, la microbiología. Son cosas que el impacto de las acciones humanas en la naturaleza es una parte de
la ciencia muy poco, bueno, es una parte de la biología más bien muy poco implementada, pero porque siempre se tuvo conciencia de ese tipo o sea, siempre se tuvo conciencia de los impactos, pero no suele interesar, porque claro, restringe mucho el desarrollo de las civilizaciones. Lo restringe, no es que lo restrinja, no lo restringe, o sea, lo restringe a corto plazo. A ver, pero, Connor, vamos a intentar hacerlo de otra forma, para que tú mismo llegues a la conclusión. Connor, atiéndame. Vamos a que tú llegues a la propia conclusión. Ok, Greenland se llamaba, efectivamente, Tierra Verde, porque tal, la región adyacente al Nilo era hiperfértil en la antigüedad. Eran zonas verdes, vale. ¿Tú por qué crees que ahora es un problema? No estoy hablando de si puede o no serlo, no. Es un problema de hecho y que desde hace 40 años la comunidad científica lleva alertando del cambio climático de origen antropogénico. La movida es, ¿tú por qué crees que ahora es un problema? ¿Por qué crees que es? A ver, ¿tú por qué crees, Connor? Intenta pensar. Pon que es un juego de rol. ¿Tú por qué crees que es una problemática? Y no te vayas a nada conspiranoico. Ah, vale. Es que no hay ni por dónde empezar, es complicado. Chicos, es como... Mira, os voy a decir un ejemplo, mira. Tienes problemas para comprarte una casa. Imprime billetes. ¿Por qué no imprimes billetes para comprarte una casa? Puedes hacerlo, no hace falta dinero, coges un billete y lo imprimes. ¿Por qué no se imprimen billetes? Vale, pues vosotros sabéis por qué no se imprimen billetes, ¿no? Y eso que el conocimiento sobre economía general es bajo. Pero es que en este caso, que se responda a este tipo de cosas, es que no solo no es bajo, que es inexistente. O sea, es muy complicado. Es que la gente no tiene ningún conocimiento de estos asuntos y es muy complicado, tío. Es muy complicado, tío. Yo si queréis os explico todos los problemas que hay. Os lo explico con ejemplos muy sencillos, tío. Es más, mira, os voy a explicar con un ejemplo. Voy a hacer una pausa para explicaros esto. Ryder, luego no me vengas con paranoias de que el gobierno paga no sé quién, porque entonces ya me canso. Mira, os lo voy a hacer explicar con un ejemplo sobre el problema del cambio climático de origen antropocénico. Te lo voy a poner, mira, el ejemplo, para que lo entiendas muy sencillamente. Vale, tú imagínate, es un ejemplo ficticio, pero para que te entiendas. Imagínate que te digo, mira, Ryder, soy tu jefe, si es que tienes trabajo, imagínate, soy tu jefe, y ahora tienes un sueldo de 2.000 euros. Vale, pues en 3 años tu sueldo va a ser de 1.000 euros. ¿Por qué? Pues porque tengo problemas en la empresa y en 3 años tu sueldo va a ser de 1.000 euros. Y cuando llegue pasen 3 años, al cabo de 3 años, te voy a decir, mira, el año que viene te voy a tener que despedir porque la empresa me va muy mal. Vale, tú figúrate en esa situación. ¿Tú qué harías? Pues pasas a ganar 2.000 euros, sabes que en 3 años vas a ganar 1.000, pues ¿qué vas haciendo? Pues tú poco a poco lo que vas haciendo es o te buscas otro trabajillo entre tanto, o ahorras, o cortas gastos superfluos, o vas a una casa más modesta, lo que tú quieras. Puedes buscar la solución que quieras para intentar mantener tu capacidad de sobrevivir lo mejor posible. Llegas a los 1.000 euros al mes, tú estás sobreviviendo mucho peor que antes, porque te has quitado Netflix, te has quitado suscripciones a Twitch, etc. Y cuando te quedes sin curro, pues evidentemente ha pasado otro año y ya pues tenías tu colchoncito de pasta ahorrada, ya buscaste otro trabajo, lo que sea, ¿vale? Tú te puedes figurar ese estrés que se va a producir en tu capacidad de supervivencia. Se te va a costar más sobrevivir porque se te va a reducir tu capacidad de sobrevivir bastante, debido a una acción externa, que es que tu jefe, en este caso, te reduce el salario y te acaba echando, ¿no? Tú imagínate ahora que en lugar de decirte en 3 años te pago 1.000 euros, te dice, mañana te echo del trabajo, porque me sale a mí de la polla, porque la empresa quebró y te echo. Vale, pues entonces tu capacidad de supervivencia va a estar igualmente restringida que en el ejemplo anterior. Vas a pasar de, en el punto A, ganar 2.000 euros al mes, y en el punto B vas a ganar 0 euros al mes. Lo que pasa es que en el primer ejemplo se ha dado de forma tan lenta y ha sido un cambio paulatino en el que tú te has podido adaptar a tu nueva situación y entonces tu capacidad de supervivencia en el punto B es más alta que en el segundo ejemplo. Porque en el segundo ejemplo es, mañana te echo, pero ¿qué pasa? Que igual tienes que pagar facturas este mes y ya no las vas a poder pagar, igual no te da para pagar el alquiler, igual ya no te da para pagar la hipoteca o porque te has pillado un coche o lo que sea, o el préstamo o lo que sea. Entonces, esto es exactamente lo que ocurre con el cambio climático y los ecosistemas. El cambio climático es una cosa que se produce de forma natural, generalmente son procesos que tardan mucho tiempo en darse, las temperaturas van fluctuando, como efectivamente dijiste antes, que en la antigüedad pues la zona del Nilo era muy rica y muy verde, que Groenlandia era muy verde y no sé qué, y llega un punto en el que pasas a estar en una situación diferente que restringe tu capacidad de supervivencia. La única diferencia es que la velocidad a la que se produce ese hecho es lo que marca la completa diferencia para que sea un problema o no. Eso es exactamente lo que pasa con el cambio climático. El cambio climático es de origen natural, pero las acciones del ser humano provocan una aceleración en este cambio climático que impide que las especies se adapten de una forma satisfactoria a este cambio. Entonces, eso provoca una alteración de la dinámica de los ecosistemas que evidentemente tiene consecuencias pues para la biodiversidad en primer lugar y luego para el ser humano de forma colateral. Eso es un poco el problema del cambio climático, que no es que no exista de forma natural, sino que, por ejemplo, hay cosas que son incontrolables. Tú imagínate, hay erupciones volcánicas en los 3 volcanes más grandes del planeta y se va a producir un cambio climático. Pero es que ese cambio climático que se va a producir es incontrolable porque es un cambio climático que se da natural y se da pues por un proceso estocástico, es algo completamente aleatorio. Un día pues explotan. Bueno, pues no se puede hacer nada. Eso evidentemente va a provocar un cambio climático bastante grande
grande, o cae un meteorito sobre la Tierra y eso cambia un cambio. O sea, hay cambios climáticos de origen natural que son muy rápidos. Ahora bien, este cambio climático acelerado debido a la acción humana, pues por una mayor contaminación, por una mayor degradación de los ecosistemas, todo esto lo que provoca es que se acelere tanto que los ecosistemas son incapaces de adaptarse y entonces empieza a haber problemas en el funcionamiento de los ecosistemas y eso evidentemente repercute negativamente en el ser humano de millones de formas. Desertificación, hacen que la Tierra sea más infértil, bueno, cosas de mareas y de clima, no tengo ni idea porque eso ya es física ambiental, yo ahí no tengo ni idea. Física y todo eso, eso no sé las consecuencias que trae, pero trae consecuencias evidentemente. Luego, pérdida de la biodiversidad que puede dar problemas más graves como cambios en toda la vegetación del lugar porque los polinizadores desaparecen, entonces empieza a haber una extensión de especies invasoras, que eso puede hacer que, por ejemplo, los cultivos se vayan a la verga porque te vienen plagas de insectos que te destruyen los cultivos y dejan hambruna en lugares. O sea, es que estamos hablando de que es una cosa absolutamente terrorífica si conoces las posibles consecuencias que puede haber. Ahora bien, el dilema del cambio climático que ocurre en la sociedad es que tú no sabes lo que va a ocurrir con exactitud. ¿Por qué? Porque no ha pasado. Entonces hay modelos. Los modelos que se hacen, siempre se hacen modelos más conservadores y modelos más extremistas. ¿Por qué? Puedes modelar lo que te salga de los... Puedes decir, ¿qué pasaría si aumentara la temperatura de la Tierra 10 grados? Es una nadie hace eso porque es una tontería. Pero, por ejemplo, 2 grados ya es una barbaridad. Entonces se hacen modelos con posibles consecuencias. Ahora bien, tú teniendo los modelos catastrofistas y los modelos conservadores, tú, como ser humano inteligente, tienes que ser capaz de decidir qué hacer de aquí en adelante para gestionar de la mejor forma posible, pues, la acción del ser humano, ¿no? Entonces, es que es tal cual, te pongo un ejemplo. Es que es todo el rato así. Es que tú tienes que tomar una decisión. Que a ti te convenga quedarte con el modelo más conservador en el que prácticamente no pasa nada, entre comillas, es estar obviando que puede pasar algo más terrible. Y eso te convierte en un gestor incompetente. O lo que es lo mismo, te convierte en una persona que tiene algún tipo de interés. ¿Qué es lo que ocurre? El interés es porque, evidentemente, el capitalismo y el consumo hiperacelerado de recursos, la transformación de paisaje súper potente para la obtención de recursos, evidentemente eso pues tiene un interés en la sociedad y en empresas que evidentemente siempre van contra con la conservación de la naturaleza. Pero que tú te quieras quedar oportunistamente con los modelos más conservadores en los que prácticamente no pasa nada o pasa muy poco, no implica que eso es lo que vaya a ocurrir, ¿entiendes? No sé si me explico. Es que, Ryder, tú como ser humano ni pinchas ni cortas. Tú como ser humano eres completamente irrelevante. Es que ahora mismo viene una plaga. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo, debido al cambio climático, aumenta ligeramente la temperatura en España. Se dan corredores ecológicos porque... Un corredor ecológico es simplemente pues, un área que está conectada con otra que tiene las mismas características biofísicas, por así decirlo. Entonces, imagínate este caso, que es un caso que no me extrañaría lo más mínimo que pueda ocurrir, y particularmente en España. O sea, perfectamente podría ocurrir esto y no sería nada para sorprenderse. De hecho, hasta incluso creo que ya hay casos. Pero bueno, tú imagínate que debido al cambio climático comienza a aumentar un poquito más la humedad relativa de la península, empieza a aumentar un poquito más la temperatura, la vegetación empieza a cambiar ligeramente, con lo cual ciertos depredadores que vivían asociados a esa vegetación empiezan a desaparecer. Tú imagínate que una plaga de mosquitos, por ejemplo, del Anopheles nitens, no sé cómo se llama, que ese mosquito empieza a expandirse de Centroáfrica al sur de Europa, que es una cosa que podría pasar perfectamente si se dan unas condiciones para que haya un corredor ecológico y puedan esas especies llegar. Entonces lo que ocurriría, Ryder, es que igual en España hay malaria. Y entonces tú, por muy inteligente que tú particularmente seas, vas a tener un mosquito que un día, dándote un bañito de chill en un laguito o en un río, te pica y contraes malaria. ¿Entiendes el problema de lo irrelevante que es tu inteligencia y lo importante que es la gestión? Y el tema es que, como esta, podría haber miles de enfermedades o de plagas, incluso nuevas plagas, porque las especies invasoras cuando llegan a un lugar no necesariamente transmiten las enfermedades o causan los mismos daños que en su área original. Al contrario, pueden causar daños muchísimo peores y sobre todo impredecibles. ¿Por qué? Porque el mosquito que transmite la malaria es nativo de una zona. Por tanto, hay unos depredadores que se lo comen. Bueno, hay digamos un equilibrio. Entonces ese mosquito, pues la población es X. Pero si tú coges ese mosquito y lo introduces en la península ibérica, o bien llega él mismo por sus propios medios debido a una alteración en el ecosistema, lo que puede ocurrir es que los daños que cause la península ibérica no sean los mismos que ocurren en el Congo, por ejemplo, sino que sean muchísimo peores y sobre todo impredecibles. Nunca vas a saber lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque los modelos de distribución de especies siguen una teoría que se llama la teoría de conservación del nicho, la cual es una teoría que yo mismo tengo un artículo publicado en una revista que explico que los modelos basados en la teoría de conservación del nicho
nicho no son idóneos cuando trabajas con especies invasoras, porque no tiene por qué. ¿Qué es la teoría de conservación del nicho? Punto 1, es que esto es muy complejo. No es complejo, es muy sencillo de explicar. La teoría de conservación del nicho es básicamente que si tú coges un jabalí que vive en un bosque a 1000 metros de altura y come bellotas, tú coges ese jabalí y lo introduces en otro bosque a 1000 metros de altura, otro bosque diferente, ese jabalí va a comer bellotas. O sea, eso es la teoría de conservación del nicho muy simplificada. Básicamente consiste en que cuando tú coges una especie y la introduces en otro lugar, esa especie va a ocupar el mismo hábitat que ocupaba en su ubicación original. Eso es lo que dice la teoría de conservación del nicho. Y es una teoría válida cuando hablamos de especies nativas. ¿Cuándo es válida esta teoría? Por ejemplo, para hacer reintroducciones. Si tú coges el lince que vive en una dehesa, por ejemplo, y lo vas a introducir en otra dehesa cercana, entonces ahí la teoría de conservación del nicho es válida. Ahora bien, cuando tú intentas introducir el lince, por ejemplo, en un hábitat en el que nunca hubo linces, la teoría de conservación del nicho no tiene por qué cumplirse. Y eso yo tengo un artículo publicado de eso, que en las especies invasoras no tienen necesariamente que cumplir la teoría de conservación del nicho, lo cual las convierte en impredecibles y por tanto sus impactos también van a ser impredecibles. Entonces, el mero hecho del cambio climático, que tú tengas que ir en bañador en marzo, que para ti eso es el mayor cambio que tú vas a pensar que hay, no puede ser eso. Puede ser que llegue la malaria multiplicado por 100 a la península ibérica, ¿sabes? Ese es un poco el rollo. No lo sé. Es que yo no sé. Es que es una cosa multidimensional. No afecta solo, o sea, el problema no es solo la temperatura, ¿entiendes? El problema es el clima en general. Sí, es que la temperatura es una variable muy buena porque afecta a muchas cosas. Afecta a la humedad, afecta a las plantas y las plantas son el sustento de los animales normalmente. Entonces es una reacción en cadena. Es lo que se llama en ecología, se llama efectos en cascada, ¿sabes? Entonces, el aumento de 1 grado de temperatura al ser humano, que el ser humano es una especie endotérmica, es decir, es un animal que es capaz de regular su temperatura corporal, que de eso empecé un artículo, bueno, de hecho lo puntualizo un poco aquí en la discusión de este artículo, puntualizo un poco el tema. Las especies endotérmicas, particularmente invasoras, no tienen exactamente que seguir al pie de la letra los modelos de distribución de especie en comparación con las especies que no son capaces de regular su temperatura corporal, porque un gradito arriba para una especie endotérmica se lo tanquea. Yo, si la temperatura media sube 1 grado, soy una especie endotérmica, me lo tanqueo, pero hay otras especies que no se lo tanquean tanto y puede causar más impactos. Entonces, en función de si tú tienes capacidad de regular tu temperatura corporal o no, puede causar que 1 grado impacte más a algunas especies o a otras. O sea, para cada especie el impacto relativo de 1 grado es completamente diferente. Por ejemplo, las plantas. Una planta, 1 gradito más de temperatura puede hacer que la humedad relativa disminuya, entonces esa planta ya no tiene la misma probabilidad de sobrevivir porque está en un estrés hídrico y entonces empieza a desaparecer o disminuir su porte. Como disminuye su porte, puede ocurrir que haya otras especies que estaban en el subsuelo que con ese porte más bajo le dé una mayor radiación solar, ahora que el porte de la planta original es más pequeño, y entonces como esas plantas secundarias tienen más radiación, empiezan a crecer más y sustituyen a esas plantas originales que están en estrés y se cambia radicalmente el ecosistema. Y entonces todos los pájaros, todos los insectos, artrópodos y a su vez todos los depredadores de estos pueden llegar a desaparecer porque no se adaptan a la proliferación de la segunda planta, con lo cual puede ser que cambie radicalmente el ecosistema en unos años. Y es 1 gradito que afecta a una plantita de... O sea, los efectos en cascada pueden ser absolutamente demenciales. De hecho, hay un caso, que ya os lo conté muchas veces aquí, y con esto ya continúo porque es que si no acabo. Hay un caso muy interesante, concretamente sobre lobos, y es que básicamente había una zona, bueno, imaginaos, mítico paisaje norteamericano, en lo que tenéis un río con unos meandros muy pronunciados debido a la antigüedad del río, porque como sabéis los ríos, cuanto más antiguos son, esos meandros que se producen cada vez son más largos, como consecuencia de las dinámicas fluviales. Pues imaginaos estos clásicos ríos con estos meandros muy pronunciados, en una zona como de bosquecitos de ribera, zonas de prado, zonas llanitas. Imaginaos esta situación que os lo imagináis. Y por ahí pues hay unos ciervos, hay unos lobos, hay bichos, ¿vale? Pues básicamente lo que ocurrió en este ejemplo que os voy a dar es que originalmente se instalaron ganaderos. Evidentemente los ganaderos, particularmente extensivos, que eso también pasa en España, pues no les sale la polla de vallar bien sus terrenos. ¿Por qué? Porque tienen mucho terreno y sería muy caro. Entonces, como no vallan bien sus terrenos, lo que ocurre es que si hay algún ternerito por ahí abandonado, pues viene un lobo y se lo come. Entonces los agricultores, los ganaderos en este caso, estaban tan hasta la polla de que le comieran los terneros que dijeron, mira, me suda la polla a los lobos, cojo y me los ventilo a todos. Efectivamente, se ventilaron todos los lobos que había. Si los encima el americano tiene el gatillo fácil. Entonces extinguieron a todos los lobos de esa zona. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es muy sencillo. Todos los ciervos que había en esa ubicación, al perder su principal depredador, lo que hicieron es lo que ocurre con cualquier presa que le quitas un depredador. Aumenta exponencialmente su población hasta alcanzar una capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga? Es el número máximo de animales que puedes tener en una zona porque están limitados, por ejemplo, porque ya no hay más agua, ya no hay más comida, ¿vale? Pues hubo tanto
ciervo que empezaron a comer hierba, comer hierba, comer hierba, comer hierba y empezó a haber calvas de hierba. Entonces empezaron a comer arbustito, arbustito, arbustito hasta que ya el arbustito estaba tieso. Luego empezaron a comer la vegetación de ribera, empezaron a comer vegetación de ribera, vegetación de ribera, vegetación de ribera. Entonces, ¿qué pasa? Que los árboles viejos de ribera no se los comían porque estaban muy altos, pero todos los brotes se los empezaban a comer. Conclusión, en unos años la vegetación de ribera empezó a desaparecer. ¿Por qué? Todo lo que salía nuevo moría. ¿Qué ocurrió? Punto 1, hubo una hambruna muy grande en esta población de ciervos y sumado también importante a que había una mayor densidad de ciervos y a estar mal alimentados, pues empezaron a transmitir enfermedades entre ellos y a las vacas. ¿Por qué? Porque cuanta más animales tengas en un espacio y cuanto peor alimentados estén, más enfermedades van a proliferar. ¿Por qué? Porque las enfermedades son un mecanismo ecológico de regulación de las poblaciones. Si tienes una población muy grande, los más débiles empiezan a morir por hambre, después empiezan a morir por enfermedades y se te quedan los más fuertes. Al reducir la población, la comida que se reparte entre cada uno es más. Entonces la población se vuelve más viable. En este caso, habían provocado tal sobrepastoreo que desapareció la vegetación y quedó una tierra yerma en la cual las vacas de los ganaderos no podían comer y las vacas de los ganaderos estaban enfermas y tenían que los ganaderos gastarse dinero en medicamentos. Y adicionalmente ocurrió una cosa catastrófica, que fue que al eliminar la vegetación de ribera tiene una característica fundamental y es que los árboles de la vegetación de ribera sirven como un factor estructurador del cauce, es decir, con las raíces agarran los bordes de los ríos y evitan que los ríos se desborden. Cuando la vegetación de ribera desaparece, lo que ocurre es que cuando viene una fuerte lluvia, los ríos se salen, desbordan completamente, pierden el cauce original y empiezan a provocar inundaciones. Y o sea que básicamente tú vas a tener una zona llena de ciervos moribundos, ciervos enfermos, ganado enfermo, no tienes hierba, la poca hierba que tienes muere ahogada cuando los ríos se desbordan debido a que no hay nada que controle su cauce. Y entonces yo le pregunto al ganadero antes de dispararle al lobo, ¿te merece la pena, chaval? ¿Tú sabes lo que vas a hacer? Porque igual estás perdiendo al año 5 terneros de pero es que en el caso final, que fue un caso que no sé si fueron en 80 o 100 años, tú literalmente te arruinas porque no eres capaz de mantener una población ahí viable de vacas. Entonces, eso es un ejemplo que ha ocurrido, que está muy estudiado, no sé dónde, no me acuerdo dónde se dio, pero eso es un ejemplo que ha ocurrido y que perfectamente podría ocurrir porque es basiquísimo lo que está ocurriendo, son interacciones súper sencillas y predecibles y es todo por haber matado a 25 o 30 lobos, tío. O sea, es para que os hagáis una idea del ser humano, lo absolutamente ignorante que es de las consecuencias de sus actos, tío. Y lo peligroso que puede llegar a ser para su propia supervivencia, esa ignorancia. Porque realmente puede hacer que te mueras de hambre. Tú no, porque esos agricultores originales ya habrían muerto, pero sus hijos literalmente, o sus nietos, ya son incapaces de vivir ahí solo por el hecho de matar a los lobos cuando apareció sus primeros problemas. O sea, es para que veáis realmente las consecuencias. Y esto es un ejemplo, bueno, muy bonito porque se entiende muy bien, incluye lobos, incluye plantas, incluye un conflicto con el ser humano, pero es para que veáis la falta de conocimiento y de gestión, las consecuencias tan fatídicas que puede dar. Tú ahora aplica esto a nivel global, o sea, es que estamos hablando de que es muy complicado de predecir lo que va a ocurrir, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque no se gestiona con una mente inteligente, se gestiona con intereses económicos. Entonces ahí evidentemente te va a pasar en algún momento efectivamente lo de estos ganaderos, básicamente. No, hombre, no, pero esto es un ejemplo para que veáis la consecuencia de una mala decisión, porque es una mala decisión. Entonces, cuando a la ligera alguien sin conocimiento propone una medida muy cortoplacista para gestionar la naturaleza, la cantidad de consecuencias que está ignorando son tan grandes que hace que sea una absoluta mamarrachada lo que está diciendo, ¿sabes? Entonces, o sea, es muy complicado. Y yo tengo un doctorado que es muy interdisciplinar, pero aún así es muy complicado de gestionar. Y lo que ocurre con el cambio climático es un problema de que no hay nadie al volante. Lo que ocurre con todo, con las especies invasoras, con la degradación del paisaje por la transformación del hábitat, todo eso es que no hay nadie al volante. O sea, estamos haciendo lo de los paisanos del Yellowstone, pero a un nivel multiplicado por 1000. Y en todos los países del mundo prácticamente. O sea, esto va a ser... Es que el problema es que es impredecible los efectos y el momento en el que va a ocurrir. Ahora bien, es exactamente lo que va a pasar, lo que pasó allí. Estilo pupilo aniquilo 6 Johnson, ¿cómo se le va la cabeza? Mancuerdo, sola acabo de llegar. ¿Puedes repetir todo lo que has contado hoy? Sí, si le das para atrás a la barrita lo puedes tener.